Ayer recuerdo que Susi comenzó su presentación, su conferencia, tanto de la mañana, creo que era la de la tarde, con una especie de juego, ¿no? ¿Cuánto costaba? Preguntaba, ¿qué costaba una entrada a PortAventura, ¿no? ¿Qué vale una entrada a un campo de fútbol? ¿Cuánto vale? Y le ponemos precio a todo. Pero la última pregunta nos dejaba descolocados. ¿Cuánto vale una persona? Las personas no tenemos precio. Por lo tanto, no estamos para ser compradas o vendidas. Porque el Señor nos ha creado para ser libres. Y en esta mañana lo que quisiera compartiros guarda mucha relación con lo que ahora Susi ha dicho en pocas palabras, ¿verdad? Sería interesante que conocierais todos los datos que ayer nos ofreció. No solo porque nos ayuda a tomar conciencia, sino porque también nos mueve a no mirar para otro lado, sino ver qué es lo que podemos hacer cada uno de nosotros. Y creedme que podemos hacer cosas, En la palabra de Dios, en el libro de Eclesiastés, encontramos en el versículo 18 del capítulo 1 estas palabras. En la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Esto lo podemos interpretar de muchas maneras, pero en resumen, yo creo, hermanos, que conforme ha ido avanzando la historia de la humanidad, esta vida se nos ha vuelto cada vez más compleja. Hemos añadido ciencia y hemos añadido conocimientos, pero con ello también hemos añadido dolor, mucho dolor. Y cuando uno piensa, por ejemplo, en cómo se nos educaba antes y cómo se educa ahora, yo me doy cuenta de que hoy en día es mucho más complicado. Yo miro a Pedro y a Andrea, que tienen ahí a Patricia, después van a tener que escoger colegio y todas estas cosas, qué le vamos a decir, qué no le vamos a decir, etcétera. Y es muy complicado hoy día porque se ha multiplicado también los peligros. Y yo me acuerdo, en mi época, mis padres, llegábamos del colegio, toma el bocadillo, hala, a la calle a jugar. Y pocos deberes, bastante más juego, no había mucho peligro en las calles, pasaba algún coche, no una cantidad de coches considerables, sino algunos coches. Mis padres no tenían muchos conocimientos pedagógicos, educativos, trataron de transmitirnos sus valores y bueno, no salimos mal del todo. Y hoy día, como digo, se hace más complejo. Educar a un niño se hace mucho más difícil, porque nuestro mundo, como digo, es cada vez más complejo y necesitamos, y los padres necesitan estar mucho más preparados para educar de mejor manera a vuestros hijos. Mirad, simplemente planteando 3 de los desafíos actuales, nos podríamos pasar toda la mañana. Pero voy a mencionar solo estos 3 desafíos que tenemos en el presente y simplemente comentar brevemente algunos de los peligros que conllevan. Por ejemplo, tenemos el desafío de los avances tecnológicos, las nuevas tecnologías y todo lo que ello representa. Pues la verdad que nos aportan muchas cosas positivas las nuevas tecnologías. Podemos, vía las redes sociales, reencontrarnos con un amigo que le perdimos la pista hace 30 y tantos años. Tengo un compañero que, pensó en su amigo de la mil y no tenía ni dirección ni nada, pero accedió por las redes sociales y lo encontró 38 años después y en estas vacaciones se han reencontrado físicamente. Hay cosas muy positivas, pero sin duda alguna también hay peligros muy grandes. Está ya lo que se conoce como la adicción a las nuevas tecnologías y vemos muchos chavales con 8, 9, 10 años, enganchados a una pantalla, muchas horas al día. Y los padres contentos porque no les estorban, porque no están tirándoles de la chaqueta y del vestido constantemente y ¿qué hago ahora? Me aburro y esto y lo otro, sino que les dejan entretenerse con la pantalla y pasan horas y horas con la pantalla. Pero está la adicción a las nuevas tecnologías. Y cuando uno entra en las nuevas tecnologías, cuando chavales jóvenes, muy jovencitos, sin tener una preparación, una formación
entran en el mundo virtual, se pueden encontrar cualquier cosa. Y muchos jovencitos inocentemente cuelgan fotos suyas en las redes, fotos que después aparecen donde ellos menos se la esperan y que son manipuladas y usadas malintencionadamente. Hay todo un mundo de peligro también detrás de las nuevas tecnologías. Y nosotros muchas veces vemos lo que hace la mayoría de las personas y bueno, si la mayoría pues les compran un móvil a los 10 años, pues yo no voy a ser menos. Le compro a mi hijo un móvil también a los 10 años, sin plantearme, sin preguntarme, sin averiguar, sin investigar si eso va a ser bueno o va a ser malo para su vida. Mirad, cuando se está buscando un fármaco para hacer frente a una enfermedad, un fármaco que no se ha encontrado todavía, en los laboratorios investigan, se pasan años investigando para descubrir un fármaco que ayude a hacer frente a una enfermedad determinada. Y mirad, cuando ya lo encuentran, tienen una fase de experimentación. No directamente, ¡pum!, lo dan, sino que hay todo un proceso porque también saben que tiene contraindicaciones. Y si las contraindicaciones, es decir, si va a ser el peor el remedio que la enfermedad, mejor dejar la enfermedad. Pero hay todo un tiempo de probarlo previamente en animales, buscar la manera antes de traerlo para el consumo humano. Pues bien, tal vez ese tiempo es el que nos hace falta de reflexión para ver si el uso que le vamos a dar es bueno, es malo, si nos va a alterar la vida para bien o para mal. Porque de alguna manera todas las nuevas tecnologías se han introducido alegremente en la vida de nuestros hogares y no solo han condicionado la manera de relacionarnos con el exterior, sino también la manera de relacionarnos entre nosotros. Este verano nos pasó algo gracioso. Nosotros tenemos nuestra casa en la montaña y donde tenemos la montaña allí no hay cobertura, y es un buen lugar para descansar y desconectar. No hay cobertura, no te encuentras por ningún lado. Y yendo de vacaciones encontramos un azulejo que ponía: no tenemos wifi, hablen entre ustedes. Y es que a veces te ves escenas graciosas de jóvenes que están, un grupo entre ellos han quedado para salir juntos, se sientan alrededor de una mesa y cada uno con su móvil o con su tablet están hablando, o a veces entre ellos mismos, pero a través de la tablet, o a veces con algunos que no están ahí. Pero han tirado nuestra forma de comunicación. Podríamos pasarnos, como digo, horas hablando de las nuevas tecnologías y del desafío que representan. Pero, ¿y qué del desafío de la interculturalidad? Cada vez nuestro país es más intercultural. Recibimos gente de todos los países, de todas las culturas, y esto hace que nuestra propia cultura sea transformada. ¿Estamos preparados para ello? Yo he escuchado muchas veces la frase: oye, pues si vienen a nuestro país, que hagan lo que nosotros hacemos, y que dejen su cultura y que dejen sus costumbres allí en el país de donde vienen, si no haberse quedado allí. Decimos, no estamos preparados. Y esto representa un desafío terrible, porque precisamente el no estar preparados lo que genera es el peligro ya patente de los extremismos. Extremismos no solo en el Islam, sino también en otros ámbitos. Vuelven a resurgir conceptos neonazis y vuelven a resurgir radicalismos nacionalistas y toda una serie de aspectos que también de alguna manera dejan ver los peligros. ¿Y qué de las nuevas filosofías? Porque también están surgiendo nuevas filosofías y que de alguna manera se van infiltrando de manera natural sin que nosotros sepamos que eso es una nueva filosofía, sino que lo vamos simplemente asumiendo porque vemos que la mayoría lo van asumiendo. Pero hay nuevas filosofías a nuestro alrededor que de alguna manera están reconsiderando, por ejemplo, el concepto de humanidad. El concepto de humanidad. Y las respuestas que se buscan ya no se buscan mirando hacia arriba, sino que se buscan mirando hacia abajo. Es decir,
no se buscan mirando al hombre como una creación de Dios, sino mirando al hombre como el peldaño que está por encima del resto de los animales. Es decir, es un animal más, pero con un peldaño de ventaja. Y a la hora de buscar las conductas, los comportamientos y todo esto, lo que hacen es investigar en los animales, mirar sus códigos, sus conductas, porque posiblemente nosotros hayamos partido de ahí. Realmente se está produciendo todo un nuevo mover filosófico y que también está entrando dentro de la psicología evolutiva, que hacen planteamientos que hasta ahora no nos habíamos hecho. Y mirad, ante todos estos desafíos, y ya digo que simplemente los menciono, nos hace pensar que no resulta nada fácil navegar en un mundo como este sin perder el norte o tal vez tratando de encontrar el norte. Porque uno de los mayores problemas que la humanidad tiene y que nuestra sociedad tiene, y principalmente los jóvenes, es un problema de desorientación. Desorientación. Hay muchos jóvenes que no saben ni para qué están aquí en la tierra, ni qué hacer con su vida, ni hacia dónde enfocarse, ni nada, porque nada les satisface, nada les llena, hacia nada se sienten llamados, etcétera, etcétera. Quisiera leeros un texto bíblico que nos ayude a reflexionar acerca de estos desafíos y llegar finalmente a algo que considero fundamental y que creo que si aterrizamos y concluimos ahí, creo que será el principio de nuestra solución. Este texto se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 24. Y vamos a leer ahí a partir del versículo 14 y hasta el versículo 24. Y dice así la palabra del Señor. Por todo esto, respetad al Señor y servidle con sinceridad y lealtad. Apartaos de los dioses que vuestros antepasados adoraron a orillas del río Éufrates y en Egipto, y servid al Señor. Pero si no queréis servir al Señor, elegid hoy a quién vais a servir. Si a los dioses a los que vuestros antepasados sirvieron a orillas del Éufrates, o a los dioses que los amorreos que viven en esta tierra. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces el pueblo dijo, no permita el Señor que le abandonemos por servir a otros dioses. El Señor fue quien nos sacó a nosotros y a nuestros antepasados de Egipto, donde éramos esclavos. Él fue quien hizo tantas maravillas delante de nuestros ojos y quien nos protegió y nos defendió durante el camino cuando pasamos entre tantos pueblos. Él echó de delante de nosotros a todos los pueblos que estaban en nuestro camino y a los amorreos que vivían aquí. Por todo esto, nosotros también serviremos al Señor, pues Él es nuestro Dios. Pero Josué les dijo, vosotros no podréis servir al Señor, porque Él es un Dios santo y celoso, que no tolerará vuestras rebeliones y pecados. Si le abandonáis y servís a otros dioses, el Señor responderá haciéndoos mal y os destruirá a pesar de haberos hecho tanto bien. El pueblo le contestó, eso no sucederá. Nosotros serviremos al Señor. Entonces Josué dijo, vosotros sois vuestros propios testigos de que habéis escogido servir al Señor. Lo somos, respondieron ellos. Les dijo Josué, quitad entonces todos los demás dioses que hay entre vosotros y volveos de todo corazón al Señor y Dios de Israel. Y el pueblo respondió, nosotros serviremos al Señor nuestro Dios y haremos lo que Él nos diga. Hasta aquí, hermanos, este texto. Para entenderlo bien, tendríamos que haber también leído la parte anterior, desde el versículo 1, pero sintéticamente, desde el versículo 1 al 14, Josué lo que hace es un pequeño repaso de lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel y de cómo les había cuidado desde que escogiera a Abraham para salir de su tierra y su parentela y que les condujera la historia y este Dios les condujera
hasta el cumplimiento de la promesa que les había hecho de alcanzar la tierra prometida. Pasarían por la esclavitud de Egipto, pasarían por el Éxodo, hasta llegar hasta donde habían llegado. Y les hace todo ese recorrido para darles a entender acerca de la fidelidad de Dios, de cómo Dios había estado desde el principio guiándoles, conduciéndoles, cuidándoles y cumpliendo sus promesas. Y lo que Josué les plantea en ese momento, en un momento importante, en el que ya se han asentado en la tierra prometida, se habían asentado, pero fijaos una cosa, a pesar de que se habían asentado, a pesar de que Dios había elaborado todo ese proceso con ellos, con todo, ellos no habían dejado sus dioses, aquellos dioses que traían del contacto con otros pueblos, y los habían introducido en la tierra prometida. Y Josué les pone esta elección delante de ellos. Escogeos a quién vais a servir. Si a estos dioses que sirvieron también vuestros antepasados y los de otros pueblos paganos, os ibais a servir al único Dios verdadero, porque mi casa y yo serviremos al Señor. La respuesta del pueblo fue la que es, ¿verdad? La que ellos mismos dijeron, no, reconocemos que el Señor ha hecho todo esto con nosotros y que nos ha cuidado y que nos ha guiado y que nos ha dado esta tierra prometida. Por lo tanto, nosotros vamos a servirle a Él. Y Josué les advierte, cuidado lo que estáis diciendo, que no sean ligeras vuestras palabras, porque Dios es un Dios celoso y no va a trataros de cualquier manera. Y el perjuicio que vais a tener de no cumplir con vuestra palabra va a ser mayor. Y pese a todo ellos dijeron, no, nosotros vamos a servir al Señor. Y les dijo, vosotros sois testigos de vuestras propias palabras. ¿Qué pasó? Esa generación sirvió al Señor. Pero conforme iban pasando las generaciones, se olvidaron de ese pacto. Y se volvieron nuevamente a los dioses paganos. Y esta es un ciclo que se repite constantemente en el Antiguo Testamento. El pueblo que se olvida de su Dios y se va en pos de otros dioses, pensando que les irá mucho mejor. Y para su sorpresa, lo único que encuentran es destrucción. Mirad, la intención de Dios en todo momento, desde el principio, desde que escoge su pueblo, y no solo para el pueblo de Israel, sino para todo ser humano, la intención de Dios era ofrecerle unas leyes que les condujeran a una vida no de servidumbre, no de esclavitud, sino a una vida libre. Pero precisamente el descuido de esas leyes y el seguir o ir en pos de otros dioses, lo único a lo que les condujo fue a esa destrucción. Fijaos que tiempo atrás, antes de Josué, Moisés ya les había dicho al pueblo, grabad bien en vuestra mente que el Señor es Dios, tanto en el cielo como en la tierra, y que no hay otro fuera de Él. Cumplid con sus leyes y mandamientos que yo os doy en este día, y os irá bien a vosotros y a vuestros descendientes, y viviréis muchos años en la tierra que el Señor vuestro Dios os va a dar para siempre. Esta es la intención de Dios, darles aquellos mandamientos para llevarlos a una vida de libertad y no de esclavitud. Pero, como os digo, el mal uso de aquellas leyes acabó esclavizando más a las gentes. Y también la búsqueda de otros dioses ajenos hizo que acabaran en esclavitudes mayores de las que estaban. Mirad, Jesús dijo a sus discípulos, o mejor dicho, a unos judíos que habían creído en Él, les dijo, si creéis en mí y cumplís mis mandamientos, seréis mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esa es la intención de Dios, hacernos libres. Dios no es un Dios caprichoso que quiere esclavizar a la humanidad, ponerla a su servicio para satisfacer de alguna manera sus caprichos personales.
es que Dios no nos necesitaba, nos creó por amor. Y ese amor es el que le lleva a dar esa libertad que quiere que disfrutemos cada uno de los seres humanos. Pero el ser humano se ha resistido y se resiste a buscar la verdad en Dios y se instala o bien en una religiosidad que acaba por esclavizarle aún más, y de hecho nos damos cuenta que incluso dentro de la religión cristiana, dentro del cristianismo, cuando el cristianismo se toma como una religión y como una religiosidad, el ser humano acaba aún más esclavizado, o bien lo que hace es fabricarse nuevos dioses. Pensamos que esto es un tema de antigüedad, de la antigüedad, no aquellos que se fabricaban sus estatuillas, sus ídolos, aquellos buscaban, como si hoy no hubieran falsos dioses o ídolos, y los hay a patadas. Y no es que, como decía Chesterton, no es que el hombre cuando dejara de creer en Dios ya no se le creería nada, sino que se lo creería todo. Y hoy vemos mucha gente crédula, que se lo cree todo, porque hoy lo que impera es la verdad de cada cual. Y ahí tenemos un terrible problema. No podemos decir, como digo, que este sea un problema de otros tiempos, sino que nuestra sociedad se ha ido, por un lado, quitando a Dios de la vida cotidiana para relegarlo a los espacios religiosos y junto con ello relegar también la enseñanza que viene de parte de Dios, sus principios éticos para la vida y demás. Y nos encaminamos a pasos acelerados hacia un relativismo moral, guiados de la mano de una psicología evolutiva llena de lagunas que genera más preguntas que respuestas. Como os decía, no es lo mismo partir de la base de considerar que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que partir de la base de creer que somos un escalón más alto en la escala evolutiva de los animales y como seres humanos somos el animal más desarrollado. Mirad, no sé si os dais cuenta en la actualidad, igual yo me he vuelto un poco paranoico, pero no sé si os habéis dado cuenta de que en muchos informativos, por muchos lugares, van apareciendo conceptos ligados al tema de las mascotas, de los animales, en los cuales poco a poco se le va dando un rango cada vez mayor, más alto, más alto, más alto, y pasamos del afecto y del cuidado lógico y natural que podemos y debemos tener a las mascotas que tenemos, pasamos a elevarlas a un plano ya de igualdad con los seres humanos. Hasta tal punto, para que me entendáis bien, que se producen esos cuadros en los cuales se celebra la muerte de un torero porque se está dedicando a matar toros. Y yo no es que sea muy defensor de los toros, no he ido en mi vida a una corrida, pero entiendo que hay una diferencia entre un toro y un ser humano. Todas estas filosofías están ahí. Muchos, como digo, en la actualidad dicen no creemos ni necesitamos una moral que parta de ningún Dios ni de ninguna religión, porque todo esto es algo que nos lastra. Bien, entonces mi pregunta es, ¿quién decide lo que es bueno y lo que no? ¿Lo decides tú? ¿Lo decido yo? ¿Lo decide cada uno según le viene en gana? ¿Lo deciden los estados? ¿Queréis una muestra? Tenemos ejemplos en la historia. Ejemplos que estremecen. ¿Dónde se inspiró Hitler para cometer su genocidio? ¿A Hitler se le consideraba un ser perverso, malo? No, era un jefe de Estado escogido. Pero él tenía una idea que se inspiró en un libro, y mirad, quiero leeros en relación a esto unas frases de este libro. Un novelista estaba participando de un debate sobre el aborto y él escribió lo siguiente, que tal vez el libro más influyente publicado en alemán durante el primer cuarto de siglo, es decir, antes del nazismo, fue, traducido al castellano, La justificación de la destrucción de una vida sin valor. Sus autores no eran nazis. Hitler
apenas estaba en escena, sino un distinguido jurista y un prominente psiquiatra. Las mentes más brillantes de la Alemania prenazi se pusieron el objetivo de mejorar la población social y genéticamente mediante la eliminación de los inadecuados y los no deseados. Es casi innecesario decir qué hicieron los nazis con estas ideas. ¿Partieron estas ideas de Dios? No. Partieron de dos personas con mentes muy lúcidas que pensaban cómo mejorar la sociedad. ¿Y en qué desembocó? En un genocidio. El que fue galardonado como Premio Nobel de Literatura, Alexander Solzhenitsyn, escribió en una ocasión, él había estado encarcelado durante muchos años, y él, cuando tuvo unas palabras en 1993, recibía un premio por su larga trayectoria literaria, él dijo en aquel discurso estas palabras: hace más de medio siglo, cuando aún era un niño, recuerdo haber oído a algunas personas mayores brindar una explicación sobre los grandes desastres que habían caído sobre Rusia. Los hombres se han olvidado de Dios, eso es todo lo que ha sucedido, decían aquellas personas. Desde ese entonces he pasado 50 años de mi vida trabajando en la historia de nuestra revolución. En ese proceso he leído cientos de libros, he reunido cientos de testimonios, he contribuido con 8 volúmenes de mi testimonio con el fin de despejar los escombros dejados por aquel revuelo. Pero si hoy me pidieran que formule concisamente la principal causa de aquella revolución devastadora que terminó con la vida de 60 millones de los nuestros, no podría decirlo con mayor exactitud y repetir: los hombres se han olvidado de Dios. Eso es todo lo que ha sucedido. Cuando el hombre quita a Dios del medio, se coloca a Él en su lugar. O se fabrica otros dioses que les gusten más. Y en este sentido nuestra sociedad va fabricando los suyos propios. Y son los que van determinando lo que está bien y lo que está mal en cada momento. Vuelvo a preguntar, ¿sobre qué base se establece lo que está bien y lo que está mal? ¿Sobre qué base se establece el hecho que abandonar un bebé en un portal esté hoy penado, pero realizar un aborto no esté penado? ¿Sobre qué base se establece eso? ¿Qué es lo normal? ¿Quién nos va colocando la base de lo que es normal? Porque mirad, nos sucede algo. En la sociedad, yo lo veo de esta manera, hermanos. A lo mejor es una apreciación personal. Pero yo veo que en nuestra sociedad, como en cualquier sociedad, hay grupos de presión, lo que conocemos como lobbies. Es decir, desarrollan una ideología y lo que tratan es de hacer fuerza para que esos pensamientos lleguen. Pues está el lobby animalista y hay otros lobbies, ¿no? Y yo creo que cada uno de ellos establece que lo bueno es algo que ellos consideran que es bueno. Y después lo que tratan es de que eso que ellos consideran que es bueno se vaya normalizando en la sociedad. Se vaya convirtiendo en algo normal. Y cuando se ha transformado en algo normal, pasa a ser una norma. Y de la norma surge la normativa. Y de las normativas, las leyes. Pero ¿sobre qué base se establece todo eso? ¿Qué es lo normal? Mirad, en mi época lo normal era volver a casa a las 10 de la noche. Si volvía más tarde, colleja. Pero lo normal, hace muy poquito tiempo, era ni siquiera volver a casa. Llegaba el fin de semana, fiesta, 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 y salir un viernes y regresar un domingo. Y cuando tú tratabas de decirle a tu hijo, no, tú no, decía, pues si todos lo hacen, porque es lo normal. Normal no significa que sea sinónimo de bueno. Hay muchas cosas en nuestra sociedad que son normales, pero no son buenas. Es normal y nos hemos acostumbrado a que se paguen cifras astronómicas por un jugador de fútbol. Yo no lo veo bueno. Mientras, por otro lado, niños que trabajan para la misma industria del deporte cobran 2 euros por pasarse
un día cosiendo balones. ¿Es normal? Sí, porque hace muchos años que se hace. ¿Es lógico? ¿Es bueno? No. Es normal hoy entre la juventud, cuando se va a casar un amigo, hacer la despedida de soltero. Y en esa despedida de soltero cabe todo. Cabe incluso a decir, bueno, vámonos a un lugar de alterne para que se estrene. Esto es así y está al orden del día. ¿Es normal? Puede que sí. ¿Es bueno? Creo que no. Mirad, la definición de normal en el diccionario es aquello que se ajusta a su estado natural. Y a mí esto me hizo pensar, porque justamente ahí es la raíz del problema, es ahí donde encontramos la raíz del problema. ¿Cuál es el estado natural del ser humano? ¿Cuál es nuestro estado natural? Mirad, cuando Dios nos creó a su imagen y semejanza, nuestro estado natural, antes de que el pecado hiciera entrada en el mundo, era caminar en armonía con Dios y caminar en armonía el uno con el otro. Pero esa armonía se rompió. ¿Cuál es nuestro estado natural? Un estado de reconocimiento de quién es Dios y de caminar en armonía con Él. Pero esa normalidad no existe en nuestros días. Como os decía, los tiempos son complejos para la educación, tiempos complejos para ser padres. Si realmente queremos que nos vaya bien en la vida, habremos de tomar muy en consideración las palabras que Josué lanzó al pueblo, porque esas mismas palabras siguen estando vigentes en el día de hoy. Escogeos hoy a quién vais a servir. Si vais a servir al Dios que os ha creado, que busca la libertad para vuestras vidas, que busca lo mejor para la humanidad, o si vais a servir a otros dioses, sean del deporte, sean de la música, sean del trabajo, o lo que sea, de las nuevas filosofías o lo que sea. Porque de la decisión que tomemos ante eso, nuestra vida cogerá un derrotero o cogerá otro. Y si en esta mañana, en este lugar, tú estás planteándote en tu vida hacia dónde orientar tus pasos, créeme que no hay mejor decisión que puedas tomar en tu vida que poner en la base de tus decisiones, éticas, morales y de cualquier otro tipo, poner a Dios, porque Él te guiará por el mejor de los caminos. Jeremías decía, así ha dicho el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. No estéis pendientes de lo más novedoso, de lo último que sale. A veces hay que mirar las sendas antiguas, porque en ellas encontramos la sabiduría para caminar mejor en esta vida. Y hoy a las personas más mayores se les lleva un geriátrico y no se les quiere escuchar, ya son muy mayores. Pero precisamente porque han transitado por la vida, tienen mucho más conocimiento y más sabiduría que podamos tener otros que todavía no alcanzamos esa altura de miras. Que el Señor nos ayude a escoger bien, que el Señor nos ayude a escogerle a Él, porque no hay mejor decisión en esta vida que decir, mi casa y yo serviremos al Señor. Que Él nos bendiga. Amén. Mientras sube el grupo de alabanza,